Hace 8 días no tuvimos la Santa Cena porque... Bienvenido a Misión Buenas Nuevas en línea. Es un placer contar con tu compañía el día de hoy. No olvides que puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter y YouTube. Si deseas ver nuestro archivo de predicaciones, visita nuestro sitio en línea www.misionbuenasnuevas.com.co. Deseamos que durante este tiempo puedas ser bendecido y recibir palabra de Dios. ¿No más están leyendo la Biblia? En orden. En orden. Bueno, yo empecé hace 1 mes y 15 días. Y estoy terminando 2º libro de Reyes. Porque la idea mía y la idea de muchos es leerla antes de la convención que se hará en octubre. Entonces, yo quiero demostrar que se puede leer la Biblia en 62 horas. Si usted leyera 1 hora diaria en 2 meses, lee la Biblia de pasta a pasta. Bueno, muy bien. Hermanos queridos, hoy le he puesto un título: Cuando la palabra de Dios escasea. Cuando la palabra de Dios escasea. Abra su Biblia, por favor, en el primer libro de Samuel. Los viernes empezamos a estudiar la vida del profeta Eliseo, cuando él dijo: dame una doble porción de tu espíritu. Primer libro de Reyes, capítulo 3 de Samuel. Estoy pensando que estoy en Reyes. Primer libro de Samuel, capítulo número 3. ¿Listos? ¿Se encontraron en sus marcas? ¿Alguien necesita Biblia? Levante la mano. Gladysita viene corriendo con una Biblia. ¿Aquí necesitan una Biblia? ¿Quién más que no haya traído Biblia? Es bueno leerla, ¿no? Primer libro de Samuel, capítulo 3. Vamos a leer los versículos 1 hasta el número 10. A ver, pónganse de pie. Casi no tenemos esa costumbre, muchas iglesias tienen esa costumbre. La Biblia dice que cuando leían la Biblia se ponían de pie. Pero para que usted se concentre, para que no se vaya a quedar ahí distraído. Primer libro de Samuel, capítulo 3, dice así en el nombre del Señor, dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Corriendo luego a Elí, dijo Samuel: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró
y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Amén. Hasta ahí nomás. Padre, nos disponemos para meditar tu palabra. Te ruego que abras la mente, el entendimiento en todos y cada uno de nosotros, de tal manera que seamos muy, muy bendecidos con esta palabra, Señor. Aparta de nosotros fatiga, cansancio, enfermedad, dolencia, pesadez, sueño, distracción, preocupación alguna, Señor. Y danos la paz para sentarnos esta mañana aquí, en este lugar, a tus pies, para oír la palabra, Señor. Háblanos a todos y a cada uno en el nombre de Jesús. Amén. Tenga la bondad de sentarse, mis queridos hermanos. Bueno, vamos a hacer una pequeña recapitulación. ¿Cómo empezamos con esta serie de prédicas? Recuerdan que había un hogar en el que había un varón que tenía 2 esposas. ¿Cómo se llamaba el varón? Elcana. Muy bien. Tenía 2 esposas. Una se llamaba Ana y la otra se llamaba Penina. Muy bien, excelente. Y resulta que una de las 2 era estéril. ¿Cuál era? Ana era estéril. Y había una que era quisquillosa, fastidiosa, que molestaba, que hostigaba a la otra, que se llamaba Penina. Muy bien. Y entonces, como Ana no podía dar hijos a su esposo, a Elcana, ¿qué hacía Ana? Llorar y llorar y llorar y llorar, ¿sí? Por no decir chillar y chillar y chillar y chillar. Hasta que un día, entonces Ana no llora más, no chilla más, sino que ¿qué? Ora al Señor. Y oró, ¿y qué le dijo Ana al Señor? Que le diera un hijo, y que si le daba un hijo, ¿qué? Ella lo consagraría al Señor todos los días de su vida. Yo recuerdo todavía el título de esa predicación: la oración que Dios quiere escuchar. La oración que Dios quiere escuchar. Pedimos cosas y pedimos cosas, pero ni sabemos para qué las pedimos. Ni sabemos para qué las pedimos. Me acuerdo, lo he contado otras veces, mi hijo mayor, un día cuando estaba él pequeñito, entramos a un supermercado y había una botella de champaña como así de grande, y la vio y le gustó, y cogió que se la compraran. Y llore y llore, y que él quería esa botella, le pareció bonita, le llamó la atención, quién sabe qué se imaginó, ¿sí?, haciendo con esa botella, y llore y llore y llore. Entonces, si mal no estoy, creo que fue ese día cuando el abuelo entonces le compró más bien, en lugar de la botella, una jirafa. Eso sí salió, pero feliz de esa jirafa, que la utilizaron hasta como la 4ª y 5ª generación. Queridos hermanos, pedimos cosas, chillamos por cosas, pero no sabemos para qué las pedimos. Peor aún, están fuera de la voluntad de Dios. Entonces, Dios permitió que Penina hostigara y molestara a Ana, mejor dicho, hasta que le supo a feo. Entonces es cuando Ana va y ora y dice: Señor, si me das un hijo, yo lo dedicaré a ti todos los días. Y Dios dijo: listo. Esa era la oración que yo estaba esperando. Entonces Ana consagra a Samuel. Samuel significa Dios oye, Jehová oye, oído de Dios, escuchado por Dios, y lo dedica, lo trae, y Dios le concede ¿cuántos hijos más a Ana? 5 hijos más, fueron 6 en total, ¿no? Cuando nosotros le damos algo a Dios, Dios nos da también a nosotros. Cuando usted le da el primer lugar a Dios,
Dios también le va a bendecir y le va a prosperar y le va a ayudar y le va a proveer. Yo honro a los que me honran, dice la palabra del Señor. Y ahora que nosotros estamos en estas brigadas con llevando los desayunos, yo muchas veces he sentido y he visto la mano de Dios en mi vida, porque la Biblia dice que Dios nos ayuda, Dios nos prospera y aún Dios nos libra del mal. Y hermanos, gloria al nombre del Señor. Entonces resultó que Dios permitió que llegara Samuel, y Samuel vino para restaurar el culto delante de Dios. ¿Qué había pasado? Que el sacerdote que oficiaba, el que aparece allí, que se llama Elí, resulta que este señor tenía dos bellezas de hijos que eran, como decimos hoy en día, unas caspas, malos, pero malos, recontra malos, malos. Y ya vamos a mirar algunas cositas. Entre otras, había mujeres que cuidaban el templo, y resulta que estos dos jóvenes, estos dos señores, tenían relaciones sexuales con las mujeres que guardaban el templo. Por eso Dios está tan indignado. ¿Sí? Por eso Dios está tan indignado. Hermanos queridos, ¿cuántos casos hemos oído de líderes, hombres, mujeres, pastores, pastoras que han caído con la misma gente de la iglesia? Eso ha pasado. Y resulta que estas dos bellezas de jóvenes, pues no solamente tenían relaciones sexuales, se ayuntaban, ese es el término, con las mujeres que servían al templo, sino que se robaban, sacaban las ofrendas que eran del Señor. Por eso viene por eso viene Samuel, porque Elí no cumplió con su labor. Entonces, de pronto Ana, que al principio pudo haber pensado, yo quiero un hijo para taparle la boca a esta criticona, chismosa, mentirosa, rajaleña, pero después ella cambia su oración y ella dice, yo quiero un hijo para consagrarlo a Dios. Y esa es la oración que Dios responde. Entonces, en lo que hemos leído, en la palabra que hemos leído, nos cuenta acerca de el llamamiento de Dios a Samuel. El llamamiento de Dios a Samuel. La palabra de Dios escaseaba en esos días. La Escritura nos advierte que en los postreros tiempos muchos creyentes apartarán sus oídos de la sana doctrina y escucharán a espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Así lo dice la Biblia, que muchos apartarán sus oídos y escucharán fábulas y escucharán a mentirosos, a engañadores, y dejarán la sana doctrina, la palabra de Dios. Eso estaba sucediendo en aquellos días, que la palabra de Dios escaseaba. Entonces, ¿qué le hablaban y qué le predicaban al pueblo? Yo no sé qué estaría Elí, que era el sacerdote, hablando y compartiéndole a la gente. Tal vez contándole leyendas, cuentos, historias, entreteniéndolos, no lo sabemos. Pero nos dice el versículo que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Como nunca antes, la gente ha tenido hoy en día tanto acceso a la palabra de Dios, como nunca antes en la historia de la humanidad. No solamente con la invención de la imprenta, sino ahora en un celular, un aparatico del tamaño de una cédula, se puede llevar no una, varias versiones de la Biblia, no en un idioma, en varios idiomas. Tenemos Biblias. Yo recuerdo que hace muchos años, unos 30 años, el predicador llegaba y decía, bueno, vamos a buscar el libro de Oseas, un libro bastante difícil de ubicar. Y él llegaba y decía, en la página número 378, y todos a la página 378, y todos la teníamos.
Teníamos una sola versión para todos, ¿sí? Si acaso lo que variaba era que uno la tenía en estuchito café y en otro estuchito negro, pero todas las Biblias eran iguales. Hoy día hay Biblias pequeñitas, hay Biblias así como esta, hay versiones, tal vez 12, 15 versiones habrá en español. Impresionante. Ya usted puede conseguir una interlineal de griego, de hebreo. Bien, interlineal significa que trae dos líneas. La primera parte viene en el idioma hebreo, la otra en español. En el Nuevo Testamento viene en griego y abajo viene en español. Entonces, todo eso se puede conseguir. Tenemos diccionarios, concordancias. Bueno, como nunca antes, la humanidad ha tenido tanto acceso por internet. Uno la puede incluso oír. Sí, para mí fue una novedad cuando me llegaron unos gringos y me regalaron una copia de la Biblia hablada en español. No, eso, yo era feliz con eso. Hermanos, como nunca antes ha habido tanto acceso a la palabra de Dios, pero como nunca antes ha habido tanto analfabetismo bíblico. Porque no los quiero hacer pasar penas, pero le puedo preguntar a alguno: ¿cuándo fue la última vez que usted leyó la Biblia? No, es que nunca la ha leído. ¿Cuánto ya es cristiano? 8, 10, 15, 20, 30 años. Entonces, hermanos, nunca ha habido tampoco tanto analfabetismo como ahora. En primer lugar, quiero hablar de la necesidad de una visión. ¿Sí? El joven Samuel ministraba a Jehová, dice el versículo 1, en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Samuel era un joven con poca experiencia en las cosas de Dios. Él servía en el templo de Dios, él servía en el tabernáculo de Dios, pero él no conocía a Dios. Y esto debe a nosotros, en un sentido, alertarnos, porque es posible que una persona se considere cristiana, hija de Dios, pero no conozca a Dios. Una persona que asista a una iglesia, yo creo que esa pregunta debe planteársela cada uno de nosotros. ¿Será que yo conozco a Dios? ¿Yo sé quién es Dios? ¿He tenido un encuentro personal con Dios? ¿O vengo aquí como un acto mecánico, religioso? ¿Vengo aquí como, sí? Yo pienso que nuestra forma de estar aún en el culto, en la adoración, en la alabanza, en la oración, muestra mucho de quiénes somos nosotros. Sí, esta mañana tuvimos un cántico que yo decía: Dios mío, ¿qué vamos a terminar este cántico? Hermanos, Dios estaba allí tocando, ministrando, y otras personas estaban por allá echando globos, mirando para un lado, mirando para otro, pendientes de quién viene, quién entra, quién sale. Es posible estar uno asistiendo a una iglesia cristiana, es posible tener uno comportamientos como si uno fuera un hijo de Dios, pero no le falta sino eso: ser un hijo de Dios, conocer a Dios, tener un encuentro personal con Cristo, vivir en Él, caminar en Él. Elí se había olvidado quién era Dios. Y eso, ese enfriamiento, si algún día tuvo él esa comunión con Dios, yo digo, ese enfriamiento no vino de la noche a la mañana, no, poquito a poco, poquito a poco. Se fue enfriando, se fue enfriando, se fue volviendo apático a las cosas de Dios, se desacostumbró a vivir sin Dios. Nos dice la Biblia que en aquellos días escaseaba la palabra del Señor, que no había visión con frecuencia. Pero Samuel empezaría a conocer cada día más y más al Señor. ¿Sí? Dice allí que escaseaba la palabra de Dios. Y yo creo que estamos nosotros hoy un poco pareciéndonos a esos días. Muchas iglesias, muchos cristianos, ¿sí? Porque no se predica la palabra de Dios. Aún yo pensaba esto: no se lee la palabra de Dios. Se estudian libros. Ay, mire que fulano de tal, el tal predicador, el tal ministro, tal músico, tal cantante, tal evangelista escribió un libro, corremos y lo compramos. Pero la palabra de Dios no nos gusta.
sentimos apatía. Nos da como jartera. Y hermanos, yo creo que nosotros no debemos perder el buen gusto por la palabra del Señor. Cada día que la leamos, dispuestos a ver qué nos habla. De todas las veces que yo he leído la Biblia, esta vez la he disfrutado, pero cantidades. Y así tiene que ser, que disfrutemos ese tiempo. Dios nos habla y nos habla de muchas maneras, y nos disponemos, y Dios nos enseña cosas nuevas que están allí en la Escritura. Hermanos, incluso a muchos predicadores les parece obsoleto predicar la palabra del Señor. Usted los puede ver por internet, usted los puede ver en la televisión. Se paran allá y hablan y dan charlas didácticas, motivadoras acerca del éxito, de la prosperidad. Pero la palabra de Dios escasea. Que no nos parezca a nosotros aburrido leer la palabra del Señor, porque toda la Escritura ha sido inspirada por Dios. No voy a decir el nombre del libro, pero hace muchos años, más de 2 décadas, por ahí un gran predicador llegó este señor y escribió un libro. No le voy a decir el nombre del libro. Y esa fiebre y ese fervor y la gente, y a mí me llegaban los hermanos: hermano, usted ya leyó este libro del pastor este. Y yo, la verdad, no. Hermano, mire que ese libro, una belleza, una maravilla y tal. Número 1 en ventas en Estados Unidos, en Centroamérica, en América Latina, en Sudamérica. Bueno, lo compré, pero no lo leí. No sé por qué. Después un día en una revista le hacían una entrevista a ese señor y le preguntaban: bueno, pastor, ¿y usted por qué dijo esas cosas en ese libro? Y él dijo: la verdad, me equivoqué. Eso no era de parte de Dios. Yo dije: gracias a Dios no lo leí, porque ni sé cuál fue la mentira que dijo. La Escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para instruir, para enseñar. Amén. Sí, hermanos, que no nos dé pereza leer. Yo busqué el término escasear. Significa acabar, cesar, decaer, desfallecer. Pero consulté en un diccionario un poco más técnico la palabra escasear y encontré esta definición: existencia limitada de algo que se considera indispensable. Entonces, cuando uno dice que algo escasea, es que no se encuentra, no hay algo que es indispensable. Nosotros no podemos decir: estamos escasos de diversión, porque la diversión no es indispensable. Estamos escasos de, por decir algo, de ropa deportiva, estamos escasos de televisión, estamos escasos de cine, porque eso no es indispensable. La escasez tiene que ver con algo indispensable. Por eso me llamó tanto la atención que aquí el escritor dijera que la palabra de Jehová escaseaba, porque era algo indispensable. Que no haya escasez de la palabra de Dios en nuestras vidas. Amén. También dice: falta o privación de las cosas más necesarias para vivir. Hermanos, el cristiano no debe vivir sin nutrirse de la palabra de Dios. También nos dice que no había visión con frecuencia. Busqué la definición de visión y encontré: sueño, oráculo, profecía. Yo creo que cada cristiano, debe tener su propia visión de parte del Señor y caminar en ella. Yo lo creo así. Yo creo que cada persona, cada cristiano debe buscar en Dios. Perdóneme y no quiero hablar mal, pero hay muchas iglesias que dan profecías y profecías que son, ¿sí?, tristes.
Yo creo que lo que debemos hacer es venir a la presencia del Señor. Dios, ¿cuál es tu plan y tu propósito? ¿Para qué me has traído tú al mundo? No, hijo, yo te he traído para que fundes empresa, para que tengas mucho dinero, para que viajes por el mundo, para que… ¿Cuál es el propósito para el cual Dios? Yo sé que hay personas que Dios los ha llamado a sostener ministerios. Eso me lo explicaban hace muchos años, más de 2 décadas también. Y había personas que su propósito, Dios les daba la posibilidad de hacer empresa, pero no para tener unos supercarrazos, unos apartamentos, isla, yate y cosas. No, para sostener ministerios. Yo creo que cada uno debe tener una visión. Debemos buscar en Dios una visión. Preguntarle nosotros al Señor: Dios, ¿para qué tú me has traído al mundo? Tú me soltaste aquí. ¿Con qué propósito? ¿Con qué fin? Algunos piensan solamente que trabajar, tener una buena vejez. No, eso es muy pobre. Un concepto muy pobre, hermanos. Yo veo diferentes personajes en la Escritura que caminaron en una visión, tuvieron una visión, se acercaron a Dios y Dios puso su buena voluntad en sus vidas. Fueron sensibles a la voz de Dios, a la voz de Dios. Porque a veces somos sensibles, pero a mi capricho, a lo que yo quiero, pero no es el propósito del Señor. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? Vemos el caso desde Abraham, desde Noé, ¿sí? Por ejemplo, a mí me llama tanto la atención cuando el papá de Noé tuvo a su hijo y le puso por nombre Noé, y dice: porque él nos aliviará de nuestras cargas. Imagínense ustedes. Vemos los casos de muchos de los jueces, profetas, reyes, los apóstoles ni se diga. Tuvieron una visión de Dios, caminaron en la visión del Señor. Pregúntele usted al Señor: Dios, ¿para qué me has traído tú acá, Señor? ¿Cuál es el propósito? ¿Cómo puedo yo servirte, Señor? No crea que Dios se siente muy contento cuando usted, voy a dar un ejemplo exagerado, se baja ya de una limusina con conductor a bordo, le tienden una alfombra, llega al edificio, le abren la puerta, lo saludan de doctor, de doctora, llega usted a su oficina, se sienta ya. No crea que Dios se siente muy orgulloso de eso. Dios se siente orgulloso cuando nosotros hacemos su voluntad. Sí, en Él haya contentamiento, ese es el término. En quien mi alma haya contentamiento, delicia, deleite, placer, satisfacción. ¿Qué hacía Elí como sacerdote? Nada. Pasaban los días y pasaban los días y pasaban los días y él no se pellizcaba. Él oía, porque eso lo dice la Biblia, que él oía de las cosas que hacían sus hijos. Un día apenas les dijo: oiga, muchachos, eso no está bien, hombre. Pero Dios dice que no les estorbaba, no les estorbaba. Una persona así, ¿sabe qué dice la ley que tenían que hacer? Apedrearlo. Bueno, uno dirá: uy, no, pero coger yo mi hijo y apedrearlo, me meten a la cárcel y le dice: entonces cójalo y amárrelo allá a una columna de esas y dele una zurra bien tremenda para que aprenda a respetar las cosas de Dios. Eso esperaba Dios que Elí hiciera. Pero resulta que Elí cruzado de brazos, como dijo allá Jorge, sentado en una silla, pero tampoco comunicaba al pueblo la palabra de Dios. Él no escuchaba la voz de Dios. El Señor en el libro de Jeremías denuncia a los falsos profetas
que dicen Jehová dijo, capítulo 23, eso es impresionante. Jehová dijo, Jehová dijo, Jehová, y Dios dice, y Jehová no ha hablado. Entonces como que Jehová dijo y Jehová dijo. Si ellos entraran en mi secreto, si entraran en la comunión conmigo, yo les comunicaría mi palabra y harían oír al pueblo la palabra de Jehová, dice el Señor en Jeremías 23. Pero este Señor, y yo he visto, yo me preguntaba, yo me hacía el cuestionamiento, Dios mío, líbrame el día que yo no escuche tu voz, que yo no reciba tu consejo, tu palabra, Dios, y no pueda comunicar al pueblo. Yo he visto pastores que han salido de agotamiento, de aburridos, ya no tienen que predicar, ya no sienten pasión por el llamado, por el ministerio, por la obra, arrumados. Así estaba Elí, no había visión. Elí no buscaba en Dios una visión para el pueblo, para Israel, no la buscaba. Busque, hermano, usted una visión para su esposa, su esposo, para sus hijos. Busque en Dios algo, hermano. No, usted contento, no, y entonces se reúnen con los amigos. No, pues imagínese que mi hijo conoció el mundo y viajó por yo no sé dónde y por tal lugar y esto y lo otro y estudió y recibió un cartón. ¿Y eso qué le importa a Dios? La Biblia dice que lo que los hombres tienen por excelso y sublime para Dios es abominación. No, feliz porque es que mi hijo está estudiando y está. No, hermano. Y lo dije hace 15 días y lo quiero repetir hoy, hermanos. Instruye al niño en su camino. Lo dijo Sara aquí, que aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero que el niño no se quiere quedar en la casa mirando televisión, jugando Atari, tirando internet, todas esas bobadas. Quédese, papito, yo voy al culto y usted quédese acá. Cuando su hijo crezca, no se asuste si su hijo le da la espalda a Dios. No se asuste si su hijo no quiere saber nada de Dios. Alguien dijo que el 60%, creo, de los muchachos de familias cristianas que pasan la edad de adolescencia, los 18 años, se apartan de Dios, no quieren saber. Queridos hermanos, usted, hermano y hermana, es un sacerdote en su hogar. Usted es un sacerdote en su hogar. Tenga una visión de Dios para su familia. La necesidad de conocer la voz de Dios. En los versículos 13 en adelante nos dice que estaba durmiendo Samuel. Dios lo llama y le dice: Samuel, Samuel. Él cree que es Elí el que lo está llamando. Viene la primera vez: dime, Señor, ¿me has llamado? Y él le dice: no, yo no te he llamado, ve y acuéstate. Entonces el joven Samuel fue y se acostó. A mí me llama la atención el versículo 5, versículo 4 y 5. Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y él le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Hermanos, aquí hay algo interesante. La actitud de Samuel me gustó cuando dice: y corriendo luego a Elí. Él se levantó pronto a venir. ¿Para qué lo estaba llamando? Era una persona diligente, era una persona pronta a escuchar la voz de su superior. Él viene corriendo y él le dice: no, mira, yo no te he llamado. Nos dice que Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Samuel sabía que ese cofre, ese cajoncito de madera, tenía un significado especial, y él lo guardaba y él lo custodiaba. Y quienes han estudiado todo el mobiliario acerca del sistema de sacrificios y culto que se desarrollaba en el Antiguo Testamento, saben que el elemento más importante, más sagrado, más precioso, más valioso
era el arca. ¿Por qué? Porque el arca representaba la presencia de Dios. Entonces Samuel eligió dormir cerca del arca, cerca de aquello que representaba la presencia de Dios. ¿Cuál es nuestra elección? ¿Vivir cerca de Dios o vivir a la distancia, alejados de Dios? Más bien así de lejito, Señor, para que no vayáis a que de pronto. Pero permítame decirles, está el caso de un hombre llamado Obed-Edom, a quien le dejaron el arca por 3 meses. Y nos dice la Biblia que durante los 3 meses que estuvo el arca en la casa de Obed-Edom, eso fue una bendición maravillosa. Mejor dicho, en la casa de Obed, yo recuerdo que hace algún tiempo compartí eso. En la casa de Obed-Edom todo fue bendición, todo fue prosperidad, todo fue abundancia, fue algo maravilloso. La Biblia nos dice que Dios lo prosperó y lo bendijo en todo. Entonces imagínense, ya no había ganado que perdiera sus crías, ya no habían pollitos enfermos, las cosechas eran abundantes. Ahí está el caso en Guatemala, una ciudad que tuvo un avivamiento, buscaron a Dios de todo corazón y Dios los bendijo grandemente. Y usted viera esas zanahorias. Yo vi la foto en internet y son unas zanahorias como así de grandes. Los frutos, eso necesitaban brazos para cargar una zanahoria de esas. Si nosotros buscamos la presencia de Dios, Dios nos va a bendecir. Dios nos va a prosperar. Pero si dejamos a Dios de último, por allá en el último rincón, sin esfuerzo, sin sacrificio, sin compromiso, frescos, así también Dios nos deja en el último rincón. Pero también hubo otro caso de un pueblo que atrevidamente levantó la tapa de el arca y miró adentro, y dice que murieron cerca de 50,000 personas. Los de Bet-Semes fueron atrevidos, no le dieron la reverencia, el respeto que merecía el arca del Señor. Los que quisieron meter las manos en el arca quedaron con las manos mochas. Bueno, eso yo no lo sé, eso yo no lo he leído, pero no lo sé. Pero sí les digo, mis queridos hermanos, que dice que los de Bet-Semes miraron, y los que miraron murieron miles. Ellos se ponen muy tristes porque mueren, pero fueron irreverentes con Dios. ¿Cómo tratamos nosotros la presencia de Dios? ¿Qué significa Dios para nosotros? ¿En qué lugar está el Señor para nosotros? En días pasados leía Job, esta semana, y encontré ese versículo que dice: Dios es grande y nosotros no lo conocemos. Eso es impresionante, hermanos. Y Dios merece respeto, reverencia, temor. Dios, a mí, les confieso, a mí me causa espanto, terror, pero me causa también admiración, reverencia, adoración. Cada vez que Dios llama a Samuel, él acude prontamente. Él le dice: Samuel, Samuel, y él se levanta. Cuando Dios le llama a usted en la madrugada, ¿usted qué hace? Se levanta, se arrodilla a orar. No me van a decir que Dios nunca lo llama, porque o es que tenemos el sueño demasiado profundo. Yo me he levantado a veces preocupado con pensamientos y yo me pongo a orar, Dios, y al otro día ve uno la mano de Dios guardándolo, librándolo, asistiéndolo. En aquellos días escaseaba la palabra de Jehová, escaseaba la visión de Jehová.
Porque no lo buscaba. Busquemos al Señor, dispongámonos, estemos dispuestos a levantarnos las veces que Dios nos llame. Yo he oído muchos testimonios de personas que el Señor les advierte de un mal, de un peligro, se levantan, oran, y al otro día el Señor actúa. Yo recuerdo, estaba un día haciendo mi devocional y de pronto empecé a orar y a decirle: Señor, guárdame y líbrame de algún accidente. Yo decía: tan raro, ¿por qué esta oración? Pero Señor, guárdame, a mí, a los míos, guárdame, líbranos de un accidente, Señor, no sé qué va a pasar hoy. Hice mi devocional ese día, leí y salí. Por la tarde iba para el sur, me acuerdo que iba para donde la hermana Aleja. Iba para el sur, iba por el carril central de la avenida esta Quito o 30 que llaman. Cuando esas alcantarillas sin tapa que no avisan, y llego yo y veo esa alcantarilla y yo dije: Dios mío, acabé este carro, me estrellé contra el otro. Y yo no sé cómo y de qué manera pasé, ni estrellé al otro carro, ni cogí el hueco. Una voz me dijo: para eso era la oración. Una voz me dijo, a mí se me había olvidado, y una voz me dijo: para eso era la oración. Yo dije: gracias, Señor, gracias, oh Dios. Pero ¿qué pasa, hermanos? Escasea la palabra del Señor en nuestras vidas. Eso sí, hablamos de cuánto tema, hablamos de la final de la Eurocopa, hablamos de los partidos de la selección, hablamos de los diálogos de paz, de cuánta cháchara. Pero la palabra de Dios, hermanos, Samuel le dice al Señor: heme aquí. Habla que tu siervo escucha. Es lo que le dice Samuel. Estaba pensando en el profeta Isaías, que él le dice: heme aquí. Habla que tu siervo oye, le dice Samuel. Nosotros venimos a eso, hermanos, cuando venimos a este lugar. Señor, habla que tu siervo escucha. Tu sierva escucha, Señor, háblame. O venimos y nos sentamos ahí convidados de piedra. ¿Un convidado de piedra quién es? Como Shakira, ciega, sordo, muda, ni oye, ni ve, ni habla, ni nada. Pero estuvo en el culto. Ya esta semana tiene que ser una bendición. No, cada vez que venimos es a tener un encuentro con Dios, a acercarnos a Él, a recibir de Él un toque, un milagro. Sabe que hemos perdido el sabor y el sentido de lo sobrenatural. Yo estoy pensando en eso, a ver si para fin de mes organizo unas reuniones, pero hace días vengo pensando en eso, que hemos perdido el sabor y la esencia de lo sobrenatural. Y a mí me llama la atención, me exhorta la actitud de Elí. Elí dejó de buscar de Dios. Elí dejó de tener una palabra fresca. La gente no quería oír a Elí. Mensajes reencauchados. Tenemos que buscar una palabra fresca. Entonces, qué palabra tan hermosa. Y vino Jehová y se paró, versículo 10, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa? Ojo, ¿qué significa? Habla, que tu siervo oye. Se reconoce siervo y dice: estoy dispuesto a servirte. Háblame, porque voy a hacer lo que tú quieres. A veces le preguntamos al Señor cuál es su voluntad, pero no para hacerla. Si no nos gusta, no nos parece, entonces la desechamos y hacemos lo que nosotros queramos. La necesidad de ser fiel. En el versículo 11 al 14 dice: y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos, le escocerán ambos oídos. Versículo 12: aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí
no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Está Dios indignado. Está Dios indignado. Hermanos queridos, el terrible pecado de Elí fue que olvidó su papel como sacerdote en el templo de Dios. Ese fue su terrible pecado. Olvidó su papel como sacerdote. ¿Le ha dado Dios a usted un llamado, un ministerio, una labor? ¿La ha olvidado? ¿Qué ha pasado con ella? ¿Qué ha pasado con ella, mis queridos hermanos? ¿Dónde ha quedado? El peligro de olvidarse uno del llamado, del ministerio, del servicio a Dios. Elí olvidó su papel como sacerdote en el templo del Señor. Elí decepcionó y defraudó como sacerdote, siendo la máxima autoridad, falló. Pero qué contraste, por ejemplo, con Moisés. Nos dice la Biblia que Moisés fue fiel en toda la casa de Jehová. Elí no. Moisés fue fiel a pesar de la persecución, a pesar del maltrato, a pesar de todo lo que hablaron y dijeron, querían apedrearlo. Bueno, pero él fue fiel. Elí no tuvo que vivir por esas. ¿Y nosotros qué? ¿Con qué le vamos a salir al Señor? ¿Con qué le vamos a salir al Señor? Señor, un talento me entregaste, aquí tienes lo que es tuyo. ¿Con qué le vamos a salir nosotros a Dios? No, Señor, pues mira que yo a mis hijos, a mi familia, a mis papás, les compré un juego de muebles. No le vamos a salir con eso al Señor. Tiene que haber realmente un trabajo. Dios consideró a Elí y a sus hijos blasfemos, profanos. ¿Por qué? Porque dice que hollaron las ofrendas de Jehová. Y tenemos que tener mucho cuidado con lo que son nuestras ofrendas a Dios. A veces les damos mal uso, les damos el uso que no corresponde, a veces las retenemos. No, mis queridos hermanos, las designamos a otra función. No. La Biblia dice: ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Es tanto lo que Dios nos da. Hay personas que se hacen los locos para no dar la ofrenda, para no dar su compromiso con Dios. Dios también se hace loco con las bendiciones. Es nuestro deber, hermanos. Elí no reprendió a sus hijos. Dios esperaba que Elí tomara acciones contra sus hijos, los estorbara. Busqué la definición de eso de estorbar: angustiar. Dios estaba esperando a que le dijera: mire, usted como lo vuelva a hacer, podré estar viejito y lo que sea, pero le doy su pela. Y él oía de lo que hacían sus hijos y no hacía nada. La necesidad de ser fieles al Señor. En el capítulo 2 dice que Elí honró a sus hijos más que al Señor. No, Dios tiene que ser nuestro primer lugar. Amén, siempre Dios primero, primero, primero Dios. Dios estaba indignado. A mí me llama la atención que dice que al que escuchare lo que Dios haría, le retiñirían ambos oídos, les coserían, diría. La persona diría: no quiero oírlo. Usted, hay personas que cuando se hace un rayón sobre un metal o sobre un vidrio, ese chirrido que pega, ¿sí lo ha oído? Una vaina bien agua. La persona. Eso dice Dios que iba a suceder con aquellos que escucharan lo que Dios haría con la casa de Elí y de sus hijos.
le retiñirían sus oídos. Lo otro que dice es que, aquel día cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. ¿Por qué? Porque Elí honró más a sus hijos que al Señor. Le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Y yo he jurado, mire, cuando Dios jura es que, mejor dicho, eso sí ya no tienes vuelta de hoja. He jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Ya, Dios dijo, lo desechó para siempre. ¿Por qué? Porque Elí honró más a sus hijos, no hizo respetar la casa de Dios. ¿Qué hacían los muchachos? Para quienes no estuvieron hace 8 días, de hace 15 días, no, hace 8 días, tenían un garfio de 3 dientes, era un tenedor grande, y lo metían allá en el recipiente donde se traían los sacrificios. Entonces la persona que traía la ofrenda decía, deja que primero se queme la grosura. No, si no es como yo quiero, entonces la tomo por la fuerza. Y cogían y metían ese garfio allá y sacaban toda la carne para ellos. Esa era la ofrenda del Señor. Pisoteaban las ofrendas. Ojo, vuelvo y repito, hermanos, las ofrendas, los diezmos son cosas sagradas delante de Dios. Eso es sagrado, hermanos. Personas que, y Dios no le tiembla el pulso. Yo he conocido cristianos que han tenido muchísima plata, no uno, varios, y han terminado en la pobreza absoluta. ¿Por qué? Porque han hollado lo que es del Señor. En los versículos 15 al 18, voy a ir concluyendo. Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Pues a quién no. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío Samuel. Y él respondió, heme aquí. Versículo número 17. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. No, pues entonces vaya, estórbelo. Hermanos queridos, la necesidad de ser francos. Yo la verdad creo que Samuel no volvió a pegar el ojo en toda la noche. Yo creo que Samuel, con esa palabra profética, él la sabía y él decía, no. Y ahora yo, ¿qué le voy a decir a este señor? ¿Qué le voy a decir yo a este señor? Una palabra contra Elí, contra sus hijos, contra su casa. Samuel sabía que Dios cumpliría completamente lo que él le había dicho. Pero yo me hacía una pregunta, ¿cómo se sentiría Elí al saber que Dios ya no quiere hablar con él? ¿Cómo se sentiría Elí? Él era el sacerdote, digamos que en la línea de autoridad Dios debería hablarle a Elí, pero Dios ya no quiere saber nada de Elí. Elí al olvido. Miremos, hermanos, cómo Dios viene orquestando, manejando, guiando todas las cosas. Como Elí no cumplió su labor, Dios se levantó un sacerdote, un profeta, un juez en Samuel. Démonos cuenta. Ahí entendemos por qué Dios permitió que Penina hostigara tanto a Ana. Porque cuando Ana oró, dedicó a ese muchacho al Señor, Dios dijo, este es el que me va a ser fiel en toda la casa. También aprendamos a darle gracias a Dios por la adversidad. Elí, a mí me pareció tan descarado cuando le dice, versículo 17, te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada.
mejor dicho, que Dios lo castigue y lo reprenda y lo torture por la eternidad si usted no me dice todo lo que fue, todo lo que Dios le dijo. A mí me pareció eso tan triste. ¿Por qué Elí no buscaba a Dios? ¿Por qué Elí no tenía visión de Dios? Y ahora sí viene a amenazar al otro, que Dios lo castigue y lo reprenda, porque eso es lo que significa esa expresión. Así te haga Dios y te añada, que Dios te reprenda si no me dices todo lo que te dijo Dios anoche. Y yo creo que ese muchacho temblaba, una piernecita le daba contra. Era un joven, era un jovencito, era un muchachito. Le temblaba la voz. Dice que él temía descubrirle la visión a Elí. Versículo 15. Samuel temía decirle. Dios fue paciente con Elí para que Elí tomara una acción contra sus hijos, para que él hiciera algo, hiciera respetar lo que era de Dios. Pero nunca lo hizo. Elí nunca lo hizo. Y quiero concluir. Versículo 19 al 21 dice: y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Samuel creció en el temor de Dios. Desde muy temprana edad, él aprendió a oír la voz del Señor, aprendió a ser fiel. Cuando Samuel vio la sentencia tan dura que Dios pronunció contra Elí, contra sus hijos, él aprendió a tener temor de Dios, caminó en el temor del Señor, y él tenía una comunión estrecha, íntima con Dios. En Israel la gente lo conocía como el vidente, como aquel que trae la palabra profética. Así conocían a Samuel. Dios estuvo todos los días que duró el ministerio de Samuel. La gente sabía de la fidelidad. Cuando Saúl fue a ser elegido rey, le dice su criado: vamos y consultemos al vidente, al profeta, vamos y preguntémosle, y él nos dirá dónde están las asnas que se han perdido. Y Dios le ha dicho a Samuel: mañana a esta hora vendrán 2 hombres buscando unas asnas, entonces prepárate esta comida y y haz esto y haz aquello, porque él será ungido como rey de mi pueblo. Después va y unge también. Es impresionante, la vida de Samuel es maravillosa, por eso nos vamos a tener unas escuelas dominicales estudiando la vida de Samuel. Si usted quiere saber de qué se va a predicar dentro de 8 días, entonces léase los siguientes capítulos, busque una visión de parte de Dios. Hermanos, voy a terminar. Vemos que Samuel fue una respuesta a una necesidad espiritual. Samuel no llegó para taparle la boca a Penina. Samuel no llegó para que Ana pudiera decir: mire, ahora sí venga, dígame algo. Usted que tanto me criticaba, usted que tanto me hizo llorar, tanto me hostigó y me fastidió, ahora sí venga y hable. Nunca. Nunca. Lo que Ana pensó fue en glorificar y honrar el nombre del Señor. Y aquí vemos cómo se cumplió eso y de qué manera tan bonita. Porque Samuel fue un hombre pedido a Dios, consagrado a Dios, provisto por Dios, y que caminó con Dios. De Penina no se volvió a hablar nada. De sus hijos, si fueron grandes empresarios, muy ilustres, grandes inventores y todo lo demás, reinas de belleza, no se sabe nada. Pero de este hijo, Samuel, se sabe mucho. Y un hombre de Dios, y un hombre que tenía una comunión con Dios. Basta con que usted y yo deseemos
Caminar con Dios. Y Dios caminará con nosotros. Basta con que usted decida honrar a Dios y Dios le honrará también. Vuelvo y pregunto, ¿para qué estamos pidiendo aquello que estamos pidiendo? ¿Para nuestros caprichos? ¿Para satisfacer nuestro ego, nuestra voluntad? ¿Para qué pedimos inclusive esta sanidad? Que sea para honrarlo y glorificarlo a Él. Vamos a ponernos de pie un momento, vamos a orar. Vamos a decirle: Señor, queremos como Samuel ser hallados fieles en tu casa, en el ministerio, Señor. Padre, hemos leído tu palabra y hemos meditado en ella y nos habla de una manera tan clara, tan directa, tan contundente, Dios. Ayúdanos a ser hallados fieles en ti, en lo que tú nos has llamado, nos has puesto, nos has enviado. Señor, la labor que has puesto sobre nuestros hombros, no te has equivocado. Que podamos vivir y caminar de acuerdo con tu buena voluntad. Que podamos, Dios del cielo y Dios de la tierra, ser fieles a ti. Que podamos, Señor Dios, comunicar tu palabra, tu mensaje. Que nos des a todos y a cada uno una visión tuya, Señor. Danos una visión. Danos una visión. Permítenos descubrir o redescubrir el propósito para el cual nos has llamado y nos has traído, Señor. Padre eterno, Padre hermoso, Padre, necesitamos, Dios, maestros y maestras. Necesitamos predicadores, cantores, cantoras, músicos, evangelistas, profetas. Necesitamos, Señor, obreros en la grey del Señor, Dios. Oh Padre eterno, Padre hermoso, la vida del hombre consiste más que cosas materiales, Señor. Oh Rey amado Jesús, que podamos decir como Isaías: heme aquí, envíame a mí. Que podamos decir como Samuel: habla porque tu siervo oye, tu sierva oye. Oh Rey amado, nuestros hijos los traemos, los presentamos delante de ti. Nuestra vida, nuestro hogar lo presentamos delante de ti. Presentamos, Señor, nuestros hijos. Cumple tu propósito y tu voluntad en cada uno de ellos. Te amamos, Rey. Yo te amo, Dios. Te amo, Jesús. Te bendigo. Haznos sensibles a ti y a tu voz. Permítenos descubrir una visión como iglesia, como misión, como creyentes, como cristianos. Permítenos descubrir una palabra nueva, viva, fresca cada día, Señor. Sí, Dios, te amamos. Dios, te bendecimos. Dios, te exaltamos, Rey. Así, con sus ojos cerrados, va a entonar este cántico.